El profeta digital. En el año 2000, cuando Internet aún era un territorio inexplorado para la mayoría de las personas, apareció en los foros más antiguos de la red un usuario que cambiaría para siempre la forma en que pensamos sobre el tiempo. Este individuo no llegó con fanfarrias ni buscando atención. Simplemente comenzó a publicar información que parecía imposible. Se hacía llamar John Titor, y su afirmación era tan audaz como inquietante. Aseguraba ser un soldado del año 2036, enviado al pasado con una misión específica: recuperar una computadora IBM 5100 que era crucial para resolver un problema informático en su época. Durante 2 años completos, este misterioso usuario compartió detalles técnicos extraordinarios sobre su supuesta máquina temporal. Describía una unidad de desplazamiento temporal marca General Electric, modelo C204, que inicialmente había sido instalada en un Chevrolet Corvette de 1967, pero luego fue trasladada a una Chevrolet Suburban de 1987 para poder transportar más equipo. Los planos que compartió no eran dibujos amateur. Eran especificaciones técnicas detalladas que incluían diagramas de funcionamiento, manuales de operación y fotografías que mostraban el dispositivo desde múltiples ángulos. Las imágenes eran tan elaboradas y técnicamente precisas que habrían sido extremadamente difíciles de falsificar con la tecnología disponible en el año 2000. Pero lo que realmente llamó la atención del mundo no fueron los planos de la máquina, sino sus predicciones sobre el futuro. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Titor predijo con precisión escalofriante que nunca se encontrarían armas de destrucción masiva en Irak, una afirmación que hizo años antes de la invasión estadounidense. Aseguró que el colisionador de hadrones del CERN produciría microagujeros negros, algo que el CERN no confirmaría hasta 2008. Describió un futuro donde las personas llevarían potentes computadoras en sus bolsillos, conectadas a una red global, donde todos se comunicarían a través de plataformas sociales. Esto lo escribió años antes de que existieran los teléfonos inteligentes o redes como Facebook. Incluso advirtió sobre los peligros de esta tecnología, prediciendo que crearía nuevas formas de adicción y aislamiento social. Su conocimiento técnico era desconcertante. Afirmó correctamente que la computadora IBM 5100 tenía funciones ocultas capaces de depurar código de mainframes, información que IBM no había reconocido públicamente y que solo conocían unos pocos ingenieros de la compañía. Un empleado de IBM confirmó años después que, efectivamente, muy pocas personas sabían de esa función cuando Titor estaba publicando sus mensajes. Pero la predicción más inquietante de todas fue su advertencia sobre el futuro político de Estados Unidos. Predijo que el país viviría una segunda guerra civil iniciada alrededor de 2005, tras un ataque terrorista que dividiría a la nación. Habló de violaciones masivas a las libertades civiles, de fuerzas policiales federales actuando sin límites y de una sociedad completamente fracturada entre áreas urbanas y rurales. Escribiendo esto meses antes del 11 de septiembre de 2001, Titor advirtió que los estadounidenses voluntariamente entregarían sus libertades a cambio de seguridad. Una predicción que, vista desde la perspectiva actual, resulta escalofriante en su precisión. Y entonces, tan misteriosamente como había aparecido, desapareció. En marzo de 2001, escribió su último mensaje. Pronto dejaré esta línea temporal, y este será mi último post. Solo hay algunos elementos de seguridad que debo revisar antes de irme. Desde entonces, muchas de sus predicciones sobre vigilancia masiva
polarización política extrema y el desarrollo de redes sociales se han cumplido con una exactitud que desafía toda explicación racional. El hombre perdido en el tiempo. Nuestro segundo caso nos lleva a una noche de junio de 1950 en Times Square, Nueva York. Era un jueves cualquiera cuando ocurrió algo que desafiaría todo lo que los investigadores creían posible sobre el tiempo y el espacio. Sin previo aviso, un hombre apareció literalmente de la nada en medio de la avenida. Las luces brillantes de la ciudad bañaban las calles cuando este individuo simplemente se materializó frente al tráfico. Un taxi que circulaba por la zona no logró evitarlo. El impacto fue instantáneo y mortal, lo que convirtió este accidente aparentemente común en uno de los misterios más inquietantes del siglo XX. No fue la muerte en sí, sino lo que la policía encontró al examinar el cuerpo. Su identificación mostraba el nombre Rudolf Fentz, y hasta ahí todo parecía normal. Pero cada otro detalle era completamente imposible. El hombre vestía un abrigo negro de estilo decimonónico, zapatos abotonados de cuero y una corbata de tela gruesa que parecía salida directamente de otra época. Sin embargo, la ropa no mostraba el menor signo de desgaste. Era completamente nueva, como si hubiera sido confeccionada esa misma semana. En sus bolsillos, los investigadores encontraron objetos que no tenían sentido en 1950. Botones de latón antiguos, una ficha de cobre canjeable por una cerveza en una taberna que había sido demolida en 1876, y billetes de banco que habían dejado de circular décadas atrás. No llevaba ningún documento moderno, ninguna identificación contemporánea, nada que lo vinculara con la época actual. Los testigos del accidente juraron que el hombre había aparecido de la nada, mirando a su alrededor con asombro y confusión, como si estuviera viendo Times Square por primera vez en su vida. No mostraba signos de enfermedad mental o confusión patológica. Simplemente parecía genuinamente sorprendido por el entorno que lo rodeaba. El caso llegó a las manos del capitán Hubert Rimm de la Oficina de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Nueva York. Su investigación reveló algo que haría que este misterio pasara de extraño a completamente imposible. En los archivos policiales de 1876, Rimm encontró un reporte de desaparición de un hombre llamado Rudolf Fentz, de 29 años, que había salido a caminar una noche y jamás había regresado a casa. La descripción física coincidía exactamente con la del hombre atropellado en Times Square. Misma altura, mismo peso, mismos rasgos faciales. Intrigado por esta coincidencia imposible, el capitán siguió investigando. En una guía telefónica de 1939, encontró un registro a nombre de Rudolf Fentz Jr. Al contactar a esta persona, el hombre confirmó que su padre había desaparecido misteriosamente en 1876 y que nunca se había vuelto a saber de él. Incluso mostró al investigador una fotografía antigua de familia. Era exactamente el mismo rostro del hombre muerto en Times Square. Cada rasgo, cada detalle, cada línea facial era idéntica. La única diferencia era que en la fotografía antigua, el hombre llevaba exactamente la misma ropa con la que había aparecido en 1950. El caso fue archivado en silencio, considerado demasiado extraño y perturbador para hacerse público. Pero entre los agentes que lo investigaron, las dudas y las teorías nunca se apagaron. Durante años contaron la historia en voz baja, convencidos de haber sido testigos de algo que desafiaba las leyes fundamentales de la realidad. ¿Había sido Rudolf Fentz?
víctima de algún tipo de anomalía temporal que lo transportó 74 años hacia el futuro? ¿O fue una elaborada farsa que de alguna manera logró engañar incluso a los investigadores más experimentados de la policía de Nueva York? La evidencia física, los documentos coincidentes, la ropa auténtica pero pristina y la identidad imposible siguen apuntando hacia una conclusión que nadie, en su momento, quiso aceptar: que tal vez el tiempo no funciona exactamente como creemos que funciona. El deslizamiento de Versalles. Nuestro tercer caso nos transporta al elegante Palacio de Versalles en Francia, donde el 10 de agosto de 1901, dos académicas inglesas vivirían una experiencia que pondría en duda todo lo que creían saber sobre la naturaleza del tiempo. Eleanor Jourdain y Charlotte Moberly eran mujeres cultas, escépticas por naturaleza y metódicamente precisas en su trabajo. Habían decidido pasar una tarde tranquila explorando los famosos jardines del palacio. Lo que parecía una simple excursión turística se convertiría en uno de los casos más documentados y enigmáticos de desplazamiento temporal de la historia. Las dos mujeres caminaban por los senderos cuando comenzaron a percibir algo extraño en el ambiente. El aire se volvió pesado, casi irreal. Los colores vibrantes del jardín parecían desvanecerse gradualmente, y una sensación profunda de melancolía inexplicable se apoderó de ellas. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un mundo diferente. De pronto, comenzaron a ver personas vestidas con ropajes del siglo XVII. Campesinos, sirvientes y jardineros se movían por los jardines con total naturalidad, como si fueran completamente ajenos a la presencia de dos visitantes del siglo XX. Estas figuras no eran translúcidas ni fantasmales, eran sólidas, reales, tan tangibles como cualquier persona moderna. Cerca del Petit Trianon se encontraron con una mujer elegantemente vestida que estaba sentada en la hierba, dibujando tranquilamente en un cuaderno. La mujer levantó la vista al verlas. Las observó con curiosidad durante unos momentos y luego volvió a concentrarse en su dibujo. No había nada sobrenatural en este encuentro, excepto por el hecho de que la mujer parecía pertenecer a otra época completamente. Años después, cuando las académicas investigaron exhaustivamente su experiencia, descubrieron algo que las dejó completamente perplejas. La mujer que habían visto dibujando coincidía exactamente con todas las descripciones históricas de María Antonieta, desde su peinado característico hasta sus rasgos faciales distintivos. Más inquietante aún, el lugar exacto donde la habían encontrado era el mismo sitio donde la reina solía pasar sus tardes durante el verano de 1789. Mientras continuaban su extraño recorrido, las dos mujeres observaron edificios que ya no existían en 1901, senderos que habían sido modificados décadas atrás, y herramientas de jardinería propias de otra época. Todo parecía corresponder perfectamente con el Versalles de finales del siglo XVIII. El encuentro más memorable fue con un hombre vestido con una capa oscura que les advirtió que no continuaran en cierta dirección. Su apariencia y modales eran completamente consistentes con la época que parecían haber visitado. Más tarde, las investigadoras descubrirían que este hombre coincidía exactamente con las descripciones del conde de Vaudreuil, un cortesano cercano a María Antonieta. Esa noche, al regresar a su hotel, ambas mujeres estaban profundamente conmocionadas por lo que habían experimentado. Sin embargo, en lugar de descartar el evento como una fantasía colectiva,
Tomaron la decisión científica de investigar meticulosamente cada detalle de su experiencia. Durante más de 10 años, entrevistaron a historiadores especializados, analizaron mapas antiguos y planos arquitectónicos, y compararon cada elemento que recordaban con registros históricos del siglo XVIII. Los resultados fueron absolutamente extraordinarios. Todo lo que habían presenciado, desde la disposición de los jardines hasta la arquitectura de los edificios, desde la ropa de las personas hasta las herramientas que utilizaban, coincidía con precisión milimétrica con el Versalles de 1789. Incluso detalles aparentemente insignificantes, que no podrían haber conocido de antemano, resultaron ser históricamente exactos. Lo más asombroso fue que ambas mujeres escribieron sus relatos por separado, sin comunicarse entre sí durante el proceso, y sin embargo sus descripciones coincidían palabra por palabra. Además, incluían información específica sobre la disposición del palacio que no estaba disponible públicamente en 1901. Las autoridades francesas, intrigadas por estas afirmaciones tan precisas, decidieron abrir su propia investigación oficial. Los expertos confirmaron que las académicas habían descrito con exactitud absoluta estructuras arquitectónicas, caminos y jardines que existían en 1789, pero que habían sido modificados o demolidos décadas antes de su visita. En 1911, después de una década completa de análisis riguroso, publicaron su libro titulado «Una aventura». El relato desató un debate internacional que dividió a la comunidad académica. Algunos investigadores respaldaron su experiencia como un auténtico deslizamiento temporal, mientras que científicos más conservadores la consideraron un fenómeno psicológico complejo. Sin embargo, ningún crítico logró explicar satisfactoriamente el nivel extraordinario de detalle histórico presente en su testimonio. La precisión de sus observaciones sobre elementos que no podrían haber conocido por medios convencionales seguía siendo un enigma imposible de resolver. El experimento prohibido. Nuestro cuarto caso nos lleva al verano de 1955. Cuando un astrónomo investigador de fenómenos inexplicables, llamado Morris Jessup, recibió una correspondencia que cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en nuestro universo. La carta provenía de un hombre que se identificaba como Carl Allen, también conocido como Carlos Miguel Allende, según su nombre en español. Lo que describía en esas páginas era una de las historias más perturbadoras y técnicamente detalladas del siglo XX sobre un posible accidente de viaje temporal. Allen aseguraba haber sido testigo directo de un experimento militar ultrasecreto realizado por la Marina de Estados Unidos en 1943 en el astillero naval de Filadelfia. El objetivo declarado del proyecto era desarrollar tecnología de camuflaje electromagnético para volver invisible a los buques de guerra enemigos. Según su relato detallado, él se encontraba a bordo del barco mercante S.S. Andrew Furuseth cuando presenció algo que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. El destructor USS Eldridge, que estaba siendo utilizado como sujeto de prueba del experimento, literalmente desapareció ante sus ojos. Allen describía cómo el barco primero se desvaneció lentamente, volviéndose translúcido, y luego desapareció por completo en un brillante fogonazo de luz verde. Momentos después, reapareció en la misma ubicación, pero algo había salido terriblemente mal. El verdadero horror, según Allen, no fue la desaparición temporal del barco, sino lo que había ocurrido con la tripulación durante el proceso. Muchos de los marineros habían quedado alterados de forma permanente y grotesca.
Algunos eran incapaces de controlar su visibilidad, desvaneciéndose y reapareciendo sin ningún control voluntario. Otros habían desarrollado la aterradora habilidad de atravesar paredes y objetos sólidos, pero sin poder detener el proceso una vez que comenzaba. Los más desafortunados parecían haberse desconectado completamente del flujo normal del tiempo. Allen afirmaba haber encontrado posteriormente a algunos de estos marineros en bares y cafés de Filadelfia. Describía escenas escalofriantes donde estos hombres, en plena conversación normal, de repente quedaban completamente congelados, mudos e invisibles durante varios minutos. Al recuperar la conciencia, juraban haber estado en lugares completamente diferentes, a veces en el pasado, otras veces en lo que parecía ser un futuro lejano. Los casos más extremos eran aún más perturbadores. Allen relataba cómo un marinero había envejecido 30 años en cuestión de minutos. Otro había quedado atrapado parcialmente dentro de una pared, y cuando el efecto se desactivó, murió de manera horrible. Algunos simplemente desaparecieron para nunca volver, como si hubieran sido arrancados permanentemente de esta línea temporal. La Marina, según Allen, había encubierto completamente el incidente. Los registros oficiales del USS Eldridge, correspondientes a octubre de 1943, habían desaparecido misteriosamente de todos los archivos. Los marineros sobrevivientes fueron redistribuidos inmediatamente a diferentes barcos y bases, y los pocos que pudieron ser localizados posteriormente se negaron rotundamente a discutir lo ocurrido. Sin embargo, algunos rastros del experimento permanecieron. Periódicos locales de Filadelfia de la época mencionaban reportes extraños de soldados desorientados que aparecían en establecimientos públicos y luego se desvanecían sin explicación. Incluso existían registros médicos de hospitales navales que documentaban casos inexplicables de delirios temporales entre personal de los astilleros. Lo más inquietante de todo era la precisión científica con la que Allen describía los aspectos técnicos del experimento. Hablaba de teoría unificada de campos electromagnéticos, de distorsiones del espacio-tiempo y de efectos de invisibilidad generados por campos de alta intensidad, todo con un nivel de conocimiento técnico que ningún marinero común podría haber poseído en 1943. Su comprensión de conceptos de física avanzada parecía pertenecer a una era futura, como si hubiera tenido acceso a conocimientos científicos que no serían desarrollados hasta décadas después. La anomalía del cine mudo, nuestro quinto caso, nos transporta a la dorada era del cine de Hollywood, específicamente al año 1928, cuando Charlie Chaplin estrenaba su película El Circo, en el icónico teatro chino de Grauman. Lo que parecía ser una celebración más del glamour cinematográfico se convertiría en evidencia de algo completamente inexplicable. El evento fue filmado por las cámaras del estudio como registro histórico rutinario. Durante décadas, ese metraje permaneció archivado sin mayor relevancia, acumulando polvo en los depósitos de los estudios, hasta que en 2010, un investigador de cine llamado George Clark decidió examinar el material cuadro por cuadro, buscando detalles históricos para un documental. Lo que descubrió lo dejó completamente atónito. En el fondo de una de las tomas, claramente visible entre la multitud de asistentes al estreno, caminaba una mujer vestida de negro. No había nada particularmente extraño en eso, excepto por un detalle que desafiaba toda lógica. La mujer sostenía algo junto a su oído y parecía estar manteniendo una conversación telefónica. Clark analizó digitalmente el fragmento una y otra vez. El objeto que la mujer sostenía coincidía perfectamente en tamaño, forma
y manera de uso con un teléfono celular moderno. El ángulo en que lo colocaba contra su oreja, los movimientos de su boca, la postura distraída con la que caminaba mientras hablaba, todo era idéntico al comportamiento de alguien en una llamada telefónica contemporánea. El problema era evidente. Estábamos en 1928 y los teléfonos móviles no existirían hasta 40 años después. Un análisis más detallado reveló aspectos aún más inquietantes. Aunque la ropa de la mujer parecía apropiada para los años 20 a primera vista, un examen minucioso mostró que tenía un corte y un tejido sutilmente diferentes, más modernos en su confección. Su peinado exhibía técnicas de estilizado que eran imposibles de lograr con los métodos disponibles en aquella época. Su manera de moverse también era extraña. Caminaba con la desenvoltura de alguien familiarizado con la tecnología moderna, pero al mismo tiempo parecía esforzarse por encajar en el ambiente de la época, como si estuviera conscientemente tratando de pasar desapercibida. Lo más asombroso era que la película había sido verificada exhaustivamente por expertos en cinematografía. El material era completamente original de 1928, sin edición, montaje, ni superposición alguna. La mujer había estado realmente allí, caminando entre los asistentes al estreno y usando aquel dispositivo imposible. Técnicos de Kodak y otras compañías especializadas confirmaron que ese tipo de efecto especial no podía recrearse con la tecnología cinematográfica disponible en los años 20. Las cámaras de la época simplemente no tenían la capacidad técnica para generar una ilusión tan convincente. Una revisión aún más detallada del metraje reveló algo igualmente perturbador. Había al menos otras 2 personas en la multitud, cuyos atuendos, aunque aparentemente de época, mostraban patrones de costura y técnicas de confección demasiado avanzadas para 1928. Sus gestos, su forma de caminar, incluso la manera en que observaban el entorno, parecían ligeramente fuera de lugar, como si no pertenecieran completamente a ese momento histórico. Y lo más inquietante de todo, nadie en el público pareció notar a la mujer del teléfono. En una era donde un objeto así habría causado conmoción inmediata y multitudes curiosas, todos los demás asistentes actuaron como si ella fuera completamente invisible, o como si solo fuera visible para las cámaras que grababan el evento. Los archivos de Hollywood no ofrecen ninguna explicación. No existe registro alguno del nombre de esta mujer. No aparece en las listas de invitados, ni en los documentos de producción, ni en ningún registro oficial del evento. Ningún testigo sobreviviente de la época pudo identificarla cuando se les mostró el metraje décadas después. El túnel del futuro. Nuestro sexto caso nos lleva a la tranquila ciudad sueca de Malmö, en agosto de 2006. Donde un hombre común llamado Håkan Nordqvist vivió una experiencia que desafía toda comprensión racional del tiempo y el espacio. Nordqvist era un ciudadano ordinario que estaba renovando la cocina de su apartamento cuando descubrió algo completamente imposible detrás de una de las paredes. Lo que comenzó como una simple reparación doméstica se convertiría en uno de los casos más documentados de presunto viaje temporal de la historia moderna. Todo empezó cuando Håkan intentaba reparar una fuga de agua debajo de su fregadero. Al introducir el brazo detrás del mueble para localizar la tubería dañada, notó algo extraño. Su mano no tocaba la pared donde debería haber estado. En su lugar, había un vacío inexplicable. Intrigado, retiró los paneles de la cocina y descubrió un pequeño túnel que parecía extenderse más allá del espacio físico normal del apartamento.
El túnel era lo suficientemente amplio para que una persona pudiera gatear a través de él, pero según los planos del edificio, no debería haber existido ningún espacio vacío en esa ubicación. Movido por la curiosidad, Hakan decidió explorar el túnel. Gateó cuidadosamente hacia el interior y después de avanzar unos metros en completa oscuridad, emergió en lo que parecía ser exactamente la misma cocina de la que había partido. Sin embargo, algo estaba profundamente diferente. El lugar era reconociblemente su hogar, pero al mismo tiempo era completamente distinto. La decoración era extrañamente familiar, pero futurista. Las superficies respondían al tacto con una sensibilidad que no había visto antes. Los electrodomésticos parecían anticiparse a sus necesidades sin que él tuviera que operar ningún control manual. Los muebles se ajustaban automáticamente a su presencia y movimiento. Las luces se adaptaban instantáneamente a sus preferencias, sin que él tocara ningún interruptor. Era como si toda la casa hubiera evolucionado hacia un nivel de automatización que superaba cualquier tecnología que conociera. Pero lo más impactante no fue la tecnología avanzada, sino la persona que lo estaba esperando. Sentado tranquilamente en una silla frente a lo que parecía ser una televisión tridimensional, se encontraba él mismo, pero con más de 80 años de edad. Su versión anciana no mostró sorpresa alguna al verlo. Con la calma de alguien que había estado esperando este momento, el Hakan del futuro le explicó que estos encuentros temporales ocurrían ocasionalmente y que por esa razón había decidido permanecer en el mismo apartamento durante toda su vida, sabiendo que eventualmente se produciría este cruce temporal. El Hakan anciano lo invitó a recorrer el apartamento, mostrándole cómo había evolucionado el mundo durante casi 4 décadas. Le habló de avances en energía limpia, de desarrollos médicos revolucionarios, de formas de comunicación que conectaban instantáneamente a las personas a través del pensamiento. Al final de la visita, el anciano insistió en crear un registro permanente del encuentro. Utilizando un pequeño dispositivo que Hakan no pudo identificar, le hizo un tatuaje en el brazo derecho. El proceso fue completamente indoloro e instantáneo, sin dejar cicatriz alguna. El tatuaje mostraba el nombre de Hakan y su fecha de nacimiento en un estilo tipográfico que no existía en 2006. Cuando expertos en tipografía y dermatología examinaron posteriormente el tatuaje, confirmaron que la tinta presentaba propiedades luminiscentes y moleculares que no correspondían a ningún pigmento conocido en esa época. Luego, el anciano insistió en tomarse una fotografía juntos, usando una cámara que generaba la imagen de forma instantánea, sin ningún proceso de revelado visible. En la fotografía que Hakan conserva hasta hoy, aparecen ambos claramente. Él mismo a los 36 años y su versión envejecida a los 81. El análisis facial realizado por expertos confirmó que ambos rostros pertenecen indudablemente al mismo individuo, con una progresión de envejecimiento anatómicamente exacta para su estructura ósea específica. Era un resultado imposible de falsificar con la tecnología disponible en 2006. Semanas después del incidente, investigadores examinaron minuciosamente el apartamento de Hakan y no encontraron rastro alguno del túnel. Los planos arquitectónicos del edificio mostraban concreto sólido en el lugar donde él juraba haber encontrado el acceso. No había ningún espacio oculto, ningún paso secreto, nada que pudiera explicar su experiencia. Sin embargo, el tatuaje permanecía claramente visible en su brazo, y la fotografía continuaba desconcertando a todos los expertos que la examinaron.
Análisis posteriores del pigmento revelaron partículas de composición molecular desconocida, con elementos raros y costosos organizados en estructuras que sugerían técnicas de manufactura aún inexistentes. La fotografía también presentaba características extraordinarias. Parecía morir haber sido creada mediante un proceso fotoquímico de precisión superior, incluso a las cámaras digitales más avanzadas disponibles en su época. Lo que hace que el caso de Hakan sea particularmente convincente es su actitud hacia toda la experiencia. Nunca intentó obtener fama o beneficio económico de su historia. Reportó el incidente simplemente como una curiosidad a las autoridades locales y solo accedió a hablar públicamente cuando los investigadores insistieron en estudiar la evidencia física. Durante los años siguientes, su testimonio se mantuvo completamente consistente, sin contradicciones ni señales de alteración psicológica o fantasía. Hakan continuó viviendo su vida normal, trabajando en el mismo empleo y manteniendo las mismas rutinas, como si el encuentro con su futuro yo hubiera sido simplemente otro día en su vida ordinaria. La evidencia física que trajo consigo de su presunto viaje al futuro sigue siendo un enigma para la ciencia moderna, y las preguntas que plantea sobre la naturaleza del tiempo permanecen sin respuesta satisfactoria. Estos 10 casos representan fragmentos de una realidad que desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Desde profetas digitales hasta túneles temporales, cada historia apunta hacia una conclusión inquietante. Tal vez el tiempo no es la línea recta que nos enseñaron. Quizás vivimos en un universo donde pasado, presente y futuro se entrelazan de formas que apenas comenzamos a comprender. La próxima vez que sientas esa extraña sensación de déjà vu, pregúntate, ¿será solo tu imaginación o acabas de rozar otra línea temporal?